12ª etapa, hoy vamos a subir el Puerto del Palo, es una de las etapas reinas. Y nada. ¿No se dice 12ª? No. 12ª etapa. Todos ya corriendo. Hay que estirar músculos porque nos queda una buena subidita. El humor y la actitud positiva son dos buenos ingredientes que nos van a venir muy bien para afrontar esta etapa caracterizada por su dureza. La ruta de los hospitales impone respeto. Salimos de Campiello por la carretera TI3, que pronto abandonaremos para tomar un bello sendero que nos dirige a la población de Borres. Las primeras subidas hacen acto de presencia en las estribaciones de esta localidad. Dejamos Borres tras un repecho exigente y realizamos un suave ascenso por una vertiente emboscada de pinares. Esta pista nos lleva a la bifurcación en la que tendremos que decidir qué variante tomar para continuar. Pues aquí decidimos si ir por La Pola o Hospitales. Nosotros, como fieles peregrinos, vamos por las más complicadas. Después hablamos. Por Hospitales. Cómo no, tomamos la ruta de los hospitales, la opción más antigua y también la más atractiva por discurrir en un bello entorno atravesando las montañas de la Sierra de Fonfaraón. Eso sí, esta variante hace que te emplees a fondo y solo es aconsejable en aquellos días en los que la meteorología es favorable. Aún así, siempre hay algo que puede jugarte una mala pasada, como un barrizal en el que caímos. Ha sido una caída muy tonta, peores barrizales hemos pasado, ¿eh? Sí, pero si no ha sido si una gilipollez. No ha sido una caída, sino es que cuando he puesto el pie se te ha resbalado. Se me ha hundido para adentro. Si no la liamos. Menos mal que el incidente no fue a mayores y pudimos continuar. De momento, el terreno no presentaba un desnivel muy rígido. Rodeados de verdes fincas con vistas al valle del río Bárcena, llegamos a La Mortera, única población que encontraremos en esta senda de 14 kilómetros hasta el Puerto del Palo, así que es buena idea habituallarse bien de inicio. Esta pequeña localidad, situada a unos 700 metros de altitud, dispone de una ermita, la de San Pascual Bailón, datada entre los siglos XVI y XVII y que contiene un bonito retablo barroco de madera presidido por una bella imagen de Santa María. El camino sigue por detrás de la ermita, en fuerte ascenso que nos coge con las piernas frías tras la parada, pero rápidamente nos ponemos a tono para ir introduciéndonos en las pistas de montaña, de esas que van desafiando la verticalidad del terreno, atravesando horizontalmente las laderas. Abajo queda la otra variante del camino, que va atravesando pequeños núcleos urbanos como la aldea de Colinas de Arriba, hasta llegar a Pola de Allande. Finalizamos este primer ascenso en un enclave donde las vistas se abren al noroeste y en el que la presencia del viento, de algún peregrino desperdigado y el ganado en libertad se permiten interrumpir la sensación de soledad. Avanzamos en un corto descenso que nos sabe a gloria, acompañados del manso ganado asturiano, al que damos tiempo para que advierta nuestra presencia sin que nos consideren una amenaza.
Venga para arriba. El descenso termina en un minúsculo prado frecuentado por caballos en libertad y en donde antes se ubicaba el hospital de peregrinos de Paradiella. De ahí recibe el nombre esta ruta, de los antiguos hospitales que salpicaban estas montañas y que servían de refugio a los peregrinos que por aquí pasaban en la Edad Media. Esta está siendo mortal, tío. Es una pared llena de piedra. Madre mía, tío. Para disfrutar de este entorno hay que tirar de fuerza bruta y paciencia en algunos momentos. Las subidas no son siempre tan fuertes. De hecho, esta fue la peor de todas, la que sinceramente nos exprimió al máximo. Por eso, no dudamos en comer algo para reponer fuerzas y dar un pequeño paseo a pie sobre una pendiente más suave. El culo, y todo hay que decirlo, también sufre mucho en este terreno. Además, prisa no había. Venga, último tramito, a ver si allanamos un poco. Muy pronto, la senda nos conduce a otro antiguo hospital, el de Fonfaraón, fundado entre los siglos XIII y XV, y que todavía conserva algunas ruinas. Todo este trecho por allí abajo hasta aquí, que hay otra vez una pista de piedras con gravilla. Estamos en torno a los 1200 metros de altitud y vamos zigzagueando los desniveles del terreno mientras nos dejamos embaucar por la serenidad de estos parajes. Tampoco bien aquí, ¿eh? Tenéis a la izquierda, en el valle del río Nisón, la carretera AS364, que sube hasta el Alto de la Marta a 1105 metros de altitud y lugar al que nos dirigimos ahora. En este punto tendremos que cruzar esta carretera para volver a incorporarnos al camino, que se sigue de frente. Estamos en el Alto de la Marta, 1105 metros de altitud. Cruzada la carretera, volvemos a subir otro alto a nuestro ritmo. Tras este último ascenso, ya vemos al fondo el puerto del Palo, donde se unen las dos variantes del camino de esta etapa. Por un lado la de Hospitales, que tomamos nosotros, y por otro la que viene de Pola de Allande. No podíamos estar más contentos, habíamos superado la amenazante ruta de los Hospitales. Nada, puerto del Palo conseguido, no cabe duda de que para los ciclistas es una carrera dura, bastante dura, tiene varias rampitas con piedras que vaya tela, ¿eh? Yo creo que merece la pena ir poco a poco, metro a metro. Si hay que empujar, se empuja, pero muy bonito, muy bonito. Un día de paseo, ¿no? Pero todavía nos quedaba etapa. El objetivo de hoy era llegar a Grandes de Salime, pero antes debíamos cubrir el descenso hasta su embalse. Hemos bajado 1 kilómetro por el puerto del Palo para retomar otra vez el camino y así salvamos una pendiente de piedras que para las bicicletas no nos viene nada bien. Pronto descubriríamos que la bajada por estos senderos era algo incómoda para los ciclistas. Madre mía. Con todo, continuamos por la senda hasta la pequeña población de Montefurado. ¡Que vienen, que vienen, que vienen! Esta aldea compuesta de varias casas de piedra de pizarra solo tiene un habitante y una capilla de advocación a Santiago, que pertenecía a otro antiguo hospital de peregrinos. Capilla de Santiago de Montefurado.
Visto el retraso que provocaba el ir por el camino oficial, decidimos descender por la carretera AS14 atravesando poblaciones como Lago o Verducedo. Después de comer, vamos a Grandas de Salime por carretera, porque el camino oficial para ciclistas es más complicado y tiene un fuerte descenso empedrado que lo hace peligroso. Desde la carretera también podemos apreciar las cordilleras y valles cuyas profundidades son surcadas por el río Navia hasta el embalse de Salime, una carretera muy poco frecuentada cuyo firme ayuda al deleite de estas panorámicas. El río Navia ya deja ver su sinuosa trayectoria. Pequeñas poblaciones como San Emiliano aprovechan las pocas frecuentes planicies de este accidentado terreno para asentarse. Sin duda, un paisaje para recrearse. El embalse de Salime es el tercero construido en Navia. Se levantó principalmente entre los años 1948 y 1953, aunque no se inauguró oficialmente hasta el año 1955. Es de 685 hectáreas repartida entre tierras asturianas y gallegas. Un buen lugar para apreciar esta obra del hombre es el mirador colgante, conocido como la Boca de la Ballena. La carretera AS14 también cruza el embalse y nos sitúa sobre la presa para capturar otras vistas de sus aguas y de su central hidroeléctrica. Nos restan 6 kilómetros de continuo ascenso por asfalto que a estas alturas de etapa se nos atragantan un poco. No obstante, las estupendas panorámicas que obtenemos a medida que ganamos altura nos van dando pequeños respiros. Ya por fin llegamos a Grandas de Salime. Objetivo de hoy cumplido, así que lo que se merece es esto. Todavía sacamos tiempo para contemplar la iglesia de San Salvador, de origen románico, aunque sufrió reconstrucciones entre los siglos XVII, XVIII y XIX, y en diferentes estilos. Destaca sobremanera su pórtico arqueado que rodea toda la estructura. Y poco más, solo decir que terminamos estupefactos como este gato ante la intensidad de esta etapa.